podemos ir arrancando y a medida que se vayan sumando iremos avanzando en la charla, en la discusión y en la tarde. No sé, esto lo habíamos previsto que, bueno, Alejandro, como director de la experimental, nos dé dos palabras, un comentario sobre la actividad y su encuadre, y luego haríamos la presentación. Lo tenemos a Ignacio Alonso como una especie de coequiper moderador, y como somos pocos, yo les propongo que esto sea más interactivo si quieren, así podemos todos aprovechar la información que tenemos disponible y poder de esa manera sacarle el jugo. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acá. Me toca abrir la actividad, que es una actividad que se viene haciendo como parte de un trabajo de prospectiva ovina, que nos invita a repensar el ovino a mediano y largo plazo, algo que muchas veces nos cuesta por las situaciones que vivimos en el día a día. Y bueno, desde el INTA y trabajando con todos los actores con los que interactuamos, nos parece muy útil continuar con esta idea de avanzar en tener diagnósticos participativos y tener la información del sector, y a nosotros nos sirve eso también por un lado, para generar líneas de trabajo, proyectos de investigación también, pero como insumos para la generación de políticas públicas, que muchas veces termina desencadenando este tipo de actividades. Hoy lo que Sergio y Alonso van a presentar es el resultado de una encuesta que hicimos al principio del año, fines del año 2021, inicio de enero del 2022, y se hizo una encuesta donde se invitó a 250 participantes de diferentes sectores a responder el cuestionario, y bueno, tuvimos una participación importante, por lo cual en la instancia de hoy lo que estaríamos haciendo es devolviéndole al sector y a todos los que participaron el resultado de dicha encuesta, y también como para generar un poco de discusión en base a los resultados que están obteniendo. Así que bueno, los dejo ahí con los técnicos, que son los que van a avanzar con la jornada. Gracias, Sergio. Bueno, le pusimos de título a la charla del día de hoy: relevamiento de opinión sobre la actividad ovina de Patagonia, en función de lo que contaba Alejandro de la encuesta que muchos de ustedes recibieron y que gentilmente contestaron y que nos dio material para seguir trabajando. Para esto se conformó un grupo de prospectiva ovina, integrado por técnicos de distintas experimentales de la región patagónica. Tomamos este tema como un tema patagónico específicamente, como para arrancar con este primer ejercicio de prospectiva ovina. Tenemos también integrantes en el grupo de otras experimentales, como decía, de la región, y también de los centros de INTA, como el programa de prospectiva propiamente dicha, Ignacio Alonso, que está en políticas públicas de la institución. O sea, un grupo interdisciplinario que tomó el tema de prospectiva y lo centralizamos en el ovino en Patagonia. Y esto lo fuimos desarrollando, lo fuimos pensando y lo hicimos arrancar allá el año pasado. Si alguno estuvo presente, hicimos un seminario donde pusimos de título "Hablemos del futuro del ovino", y para lo cual convocamos a expertos que están en otros lados, como el caso de Michael Blake de Australia, y Cardelino de Uruguay, y Raúl Lira, que está en Chile, que nos dieron su visión de lo que ellos ven del ovino en sus respectivos países, como para que nos sirviera de elemento detonante para seguir avanzando. En función de esto, con tarea de gabinete, el grupo logró identificar problemas y las variables que atienden a la problemática ovina en Patagonia. Y para tener un poco más de la visión del sector, se hizo esta consulta, cuyo resultado estamos presentando. Metodológicamente, la consulta se realizó sobre un formulario de Google, es virtual. Hicimos una
consulta en dos partes, digamos, una vinculada directamente al sector, público vinculado directamente al sector, y otra parte del formulario que estaba dirigido a quienes no están directamente vinculados, pero sí pueden opinar porque tienen algún punto de contacto y además nos interesaba conocer sus opiniones. Fue un relevamiento semiestructurado, había preguntas cerradas y preguntas abiertas, que nos dieran margen para ver, digamos, aquello que efectivamente no estábamos mirando desde el grupo de trabajo, y las preguntas fueron elaboradas por el grupo a partir de la identificación de lo que llamamos un árbol de problemas, y una serie de pautas que nos entendíamos como grupo de trabajo que generaron nuestro árbol de problemas, y a partir de allí decidimos la consulta hacia el público. Como decía Alejandro, sobre 250 consultas obtuvimos 95 respuestas, y con una distribución que a nuestro parecer es una distribución interesante. Tuvimos 42 respuestas de productores, que pertenecen obviamente al grupo que tiene relación directa. El sector público, INTA, SENASA, ministerios en relación directa, tuvimos 25 respuestas. Otros organismos, que precisamente acá se consultó a escuelas, comunas, rurales, universidades, pero no universidades que tuviesen que ver directamente con el sector, sino a universidades en general, gente del área de geografía, por ejemplo. A la industria lanera, entendíamos que los servicios, sea profesionales, veterinarios, ingenieros agrónomos, y la gente que trabaja en la esquila, en el comercio, las empresas certificadoras también nos podían pasar su información, así que también los consultamos. A los periodistas, al área de gastronomía, a las ONG, como otros, gente que también, si bien no está vinculada directamente al sector, su opinión interesa, y a la industria frigorífica, que también aportó su respuesta. La distribución geográfica nos dio que un 45% de las respuestas vinieron de Chubut, a continuación Santa Cruz, Río Negro y otros. En el otros, ahí se encuentran un montón de respuestas que vinieron de gente relacionada o no relacionada al sector, pero que le pedimos opinión, que no está ubicado en Patagonia. Ahí hay, por ejemplo, gente de las empresas laneras, gente de certificadoras y alguna universidad que contestó desde otro lado. Y tuvimos también alguna respuesta desde Tierra del Fuego. Entendemos que la distribución de respuestas es acorde a lo que es la actividad ovina en Patagonia, ya que Chubut concentra básicamente la mayor cantidad de hacienda y la mayor cantidad de productores. Además tiene el parque de la industria lanera en Trelew, el polo lanero instalado, así que entendemos que es pertinente y por lo tanto no nos sorprendió, digamos, esta distribución de la respuesta. En cuanto al formato que se le dio a la consulta, identificamos en función de ejes, lo que denominamos ejes, el eje ambiental, el eje de mercado, políticas públicas, tecnológicos, productivos, y en el rubro otros, que fue precisamente donde entendíamos que podíamos llegar a tener respuestas más que interesantes en función de no haberlas tenido muy presentes en su momento. Como ven, la distribución nos da como respuesta de que para las industrias, tanto frigorífica como lanera, para el productor, el mayor punto de importancia lo marca en el sector de políticas públicas. Tenemos las cuestiones ambientales que están preocupan mucho en general a todos, pero en particular a los que están encasillados en esto de servicios, profesionales y trabajadores de la esquila, certificadores, etc. Y el tema tecnológico productivo, que
se ve reflejado fuertemente en lo que es el grupo de técnicos que responden básicamente a los sectores públicos, o sea, INTA, SENASA, la Facultad de Ciencias Agrarias, los ministerios. Esto nos da esta distribución que, vista de otra manera, nos indica que las respuestas del sector de referentes estrechamente vinculados, de personas estrechamente vinculadas con el sector, el tema de políticas públicas y el tema ambiental son los dos principales rubros que preocupan. Luego aparecen las cuestiones tecnológicas y queda atrás mercados y otros. Y estas dos cuestiones nos parecen más que relevantes en función de empezar a establecer los lineamientos para seguir, digamos, pensando cómo se va a ir dando la cuestión de desarrollo de la actividad, sobre todo en la cuestión de tener alguna mirada para dar respuesta. Bueno, ambiente y políticas públicas, entonces surgen como las dos principales áreas problemas a tener visibles al momento de pensar en lo que serían el futuro del proyecto en sí, que implica poder avanzar con escenarios que hagan a las perspectivas precisamente y algún tipo de propuesta, digamos, para generar alguna solución a los que nos están planteando. El tema de políticas públicas, como decía, tiene un amplio margen de preocupación en el sector, los sectores productivos en general, que son obviamente los que están en el día a día, entendemos, en el trabajo diario, utilizando precisamente y teniendo que tener en cuenta todas las herramientas, digamos, que hacen a la producción, y las políticas públicas en este caso les tocan muy de cerca. En el tema de la problemática ambiental, acá la cuestión es mucho más transversal, o sea, la mayoría de los grupos entienden que el problema ambiental es un problema que hay que estar atendiendo. Y por lo tanto, digamos, es mucho más parejo su distribución. Y ya bajando un escalón, porque en realidad los números nos dicen que los problemas productivos y tecnológicos en porcentual, digamos, de las respuestas es la mitad que los dos principales problemas, que son los ambientales y políticas públicas. Está identificado, como decía, por el tema de los técnicos que trabajan en el sector. Y lo que se hace ver en este caso es que aparece como que faltarían registros productivos, hay una cuestión de manejo de datos que habría que estar mirando. Aparece la cuestión de la disponibilidad de alimentos para resolver como un tema tecnológico, la falta de integración vertical y horizontal, el tema de la infraestructura y fuerte la depredación, que lo vamos a ver también muy demandado y para nosotros encasillado en el tema también ambiental. En el ítem de mercado, que es muy baja la valoración en cuanto a su problema, aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto macroeconómico y los aspectos cambiarios y la inflación, digamos. Estos tres puntos englobados dentro de lo que sería el tema de mercados. También se repiten más adelante y es lo que estaría indicando, digamos, la cuestión de la macro, que si bien, digamos, es un tema que lo estamos viendo, lo deberemos mirar, pero que claramente escapa a nuestro poder de decisión de hacer mucho por eso. Los costos de producción y la falta de rentabilidad, y aparece también una frase que tiene que ver con esto de inestabilidad jurídica y económica como elementos problemáticos, digamos, al momento de valorizar estas cuestiones. Y aparecen como otros problemas que también tienen alguna mirada interesante, la cuestión de la mano de obra capacitada, que lo podemos tomar como que hay un reclamo de mayor capacitación y nos parece que es muy interesante, entendiendo que es algo a lo que claramente no podemos abocar y tratar de aportar soluciones. Y aparece la otra cuestión que es muy fuerte, el tema de la permanencia de los jóvenes en los establecimientos,
donde pareciera ser que no hay una visión de que el negocio es interesante para quedarse, y a eso se le suman las cuestiones de conectividad, de comunicaciones y de, digamos, falta de infraestructura en general. Podemos englobar en infraestructura todo lo que tiene que ver con el tema de comunicaciones, internet, telefonía, celulares, etcétera, pero también el tema de las rutas eh, para la entrada y la salida de los campos, bueno, temas que hacen a la cuestión de la permanencia de los jóvenes en los establecimientos y el interés que pueden presentar para volver al campo. Aparecen también cuestiones de fauna. El tema de la fauna silvestre como un problema que lo nombran en el listado de otros, pero que en realidad entendemos que hace a la cuestión ambiental, digamos, todo lo que tiene que ver con fauna silvestre, englobando el tema de depredación, pumas y zorros en particular, y el tema de guanacos como competidor, son muy, muy demandados y para nosotros englobados como una problemática del tema también ambiental. A la pregunta de cuál es la conformidad que se tiene en la actividad, el sector productivo se encuentra conforme, muy conforme, hay un 67.4% que está medianamente conforme con el nivel alcanzado. La industria también, siendo la diferencia en datos, digamos, de que la industria frigorífica de pronto mostraría un menor nivel de conformidad que la lanera, que es también algo para tener en cuenta. En ambos casos sabemos que las industrias hoy tienen capacidad ociosa, por lo tanto entendemos que parte de la disconformidad puede venir por ese lado. Y el tema de servicio, que también se encuentra en un estado de mediana conformidad. Las consultas que seguían era el tema del asesoramiento, porque acá nos interesaba saber cómo estaban llegando los técnicos a los establecimientos, y bueno, cuando digo establecimiento, digo en todos los niveles, en toda la cadena, y aparece que el 65% de los consultados acusa haber tenido algún asesoramiento profesional. Hay un importante porcentaje, un 57.5%, que habla de un asesoramiento privado, pero también hay un cruce de datos posterior donde nos confirma que el asesoramiento también es mixto, también el sector público aporta con los técnicos, y sobre todo en el sector productivo, en el campo, digamos, muchos técnicos que están en el tema de asesoramiento. Y aparecen otros comentarios donde reclaman una mayor actividad de extensión, se reclama esto de la interacción entre las instituciones públicas y privadas, y también se reclama el tema de la conectividad y comunicaciones como soporte para una mejor llegada con el tema de asesoramiento. Entendemos que esto surge fuerte a partir de el tema de la pandemia de COVID, donde este tipo de charla como el que estamos haciendo ahora se fue haciendo muy fuerte, valga la redundancia, porque era el método donde nos podíamos mantener comunicados, y bueno, no en todos los casos esto fue así, porque de hecho, digamos, parte de un problema que tuvimos nosotros en la llegada de nuestra consulta es la falta de comunicación y conectividad, más que nada, en varios sectores del interior de las provincias patagónicas, por el formato que nosotros le dimos. Como decía al principio, el formato fue un formulario de Google que había que contestarlo a través de la plataforma conectados, y en muchos casos esto no fue posible. Pero bueno, hace al paquete, digamos, de los temas que precisamente surgen como problemas de la actividad y que estamos registrando para tener en cuenta para las propuestas. En la cuestión ambiental, en cuanto a cuál es la afectación que tiene el sector sobre
situación del ambiente, hay una alta cantidad de respuestas que nos dicen que efectivamente la producción se ve afectada por el ambiente, pero también hay otra tanto de respuesta que habla de la afectación al ambiente por parte de la producción. Entonces, tenemos acá una doble vía, como está escrito, que nos genera una problemática a tener en cuenta, digamos, en ambos sentidos, en el sentido de lo que significa algunos manejos de la producción hacia la cuestión ambiental. Más de la mitad de las respuestas se manifiestan en la doble vía, como decía, y acá aparece mucho la visión del sector público. En cambio, los sectores productivos se inclinan por pensar que la actividad es afectada por el tema del medio ambiente, sufrido seguramente por los productores más que nada con las cuestiones que hacen a la degradación de los pastizales, bueno, la falta de agua, que ha sido una cuestión emblemática en estos últimos años sobre todo. Y bueno, y obviamente cuando la pregunta es cuáles son los problemas que afectan a la actividad, y acá nos permitimos hacer este pequeño ejercicio donde aparecen las palabras clave, digamos, de cambio climático, sequía, falta de agua, de nieve, falta de lluvia. O sea que esto pone claramente de manifiesto que la cuestión del agua, la dinámica del agua, es uno de los temas que más impacta y que afectan a la actividad. También por ahí aparecen algunas palabras que ustedes pueden ver, como el tema de guanaco, erupciones volcánicas, bueno, alguna serie de cuestiones por ahí puntuales, como el tema de las erupciones, que todavía queda muy fuerte en la impronta popular y que son manifestadas, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión que afecta desde la producción al ambiente? Y aparece el tema del sobrepastoreo, la erosión, la desertización como principal problema, y que se traslada, digamos, a la cuestión productiva por la falta de producción de forraje, digamos, el tema del pasto del campo natural que no está a la altura de las necesidades de la hacienda, y esto hace que sea causal digamos, del deterioro de las producciones y bueno, la caída en la cantidad de hacienda que cada campo soporta. Pero bueno, en la producción entonces aparece causando, digamos, estos efectos en el ambiente y es reconocido, digamos, por muchos de los consultados. Pero también es interesante ver cuando la pregunta es, bueno, si ante estas cuestiones ambientales, ¿qué medidas se toman para resolverlo? Si hay un 77.5% de respuestas que nos dicen que sí, que se han tomado algunas medidas para protegerse de los problemas, y mucho tiene que ver a las cuestiones de pautas de manejo del agua, manejo de la alimentación, manejo de la producción de pasto en el campo, y una mención muy fuerte también a la cuestión de las capacitaciones y al asesoramiento de los profesionales. O sea, acá nos parece interesante ver, digamos, cómo la incorporación de tecnología a través de pautas de manejo y demás hacen que podemos estar pensando en encarar soluciones a los problemas ambientales que son declamados en el día a día. Y para mitigar los efectos que causa la actividad sobre el ambiente, que era, digamos, el otro tema, digamos, qué problemática causaba la producción sobre el ambiente, hay 81% de respuestas positivas que dicen que el manejo de cargas en los distintos cuadros para evitar sobrepastoreo es una medida que se toma, y la medida esta debiera estar acompañada, entendemos que sí, por el tema de evaluaciones pastizales y planificación del pastoreo, con lo cual, de nuevo, el tema del uso de la tecnología disponible y el uso de los profesionales para tomar decisiones aparece fuertemente marcado, y bueno, es un tema que
la verdad que nos facilita poder pensar hacia adelante con otras medidas similares, entendiendo que por ahí puede llegar a pasar la cuestión del mantenimiento de la actividad. Luego el cuestionario nos llevaba a la cuestión del conocimiento, ¿no?, de políticas públicas, digamos. La pregunta era si identificaba políticas públicas para el sector. En general hay un 63% que sí identifica políticas públicas, pero hay un 37% que no, que es un porcentaje, entendemos, no menor. Y cuando la cuestión se va haciendo más finita, en qué es lo que se entiende que se reconoce como políticas públicas, bueno, aparecen dos grandes, digamos, uno principal, que es el tema de la ley ovina, que el 64% de las respuestas la reconocen como una política activa del sector. Y acá, bueno, podemos entender o generar algún tipo de discusión sobre si la ley como tal es una política específica o si se transformó en política a partir de la ausencia de la política real o general para el sector. Y aparece un reconocimiento también para el ProLANA, que entendemos que podría ser un valor más alto, o sea que, bueno, hay un alto porcentaje de lanas que vienen con el sello de ProLANA. El ProLANA ha tenido una trayectoria más que importante en todos estos años, pasando por ser uno de los primeros programas del Estado que tuvo una certificación ISO 9000, tuvo reconocimientos internacionales, así que entendemos que debería capaz de haber tenido un mayor reconocimiento, pero bueno, esos son los resultados de la consulta a la cual nos atenemos. Y aparecen también reconocimientos a otras actividades que tienen que ver con políticas públicas, como ser las coprosas provinciales, el IPG, que es el Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz, que aparece mencionado como con una fuerte actividad. El INTA, obviamente, y todos sus programas, del PERMER y algunas otras líneas de crédito que son mencionadas de cada una de las provincias. En general, digamos, todas estos reconocimientos de leyes y programas no, digamos, no validan a la pregunta de la receptividad del sector, porque aparece que el 53.2% entiende que el sector no es atendido en sus demandas por el gobierno nacional. O sea, hay una cuestión no demasiado visibilizada en cuanto a prestar oído a las demandas sectoriales, y tampoco se ve la atención por los gobiernos locales. Y en esto hay alguna diferencia dependiendo del grupo. Hay algunos grupos donde apareciera alguna posición de que sí es receptivo los gobiernos, y donde no se ve claro que haya ningún tipo de recepciones en los sectores puramente productivos. Cuando decimos puramente productivo, estamos hablando de los productores propiamente dicho y la industria, básicamente. Y ante esto, entonces, la consulta era si se entiende que hay en alguna mesa sectorial podría tener algún tipo de rol activo en lograr esta mayor atención. Aparece que hay un porcentaje interesante de respuestas que nos dicen que sí, que más del 50% de los consultados entiende que ayudaría a superar los problemas una mesa de acuerdo sectorial. Y seguidamente la pregunta hablaba de la valoración de la actividad en cuanto a la sociedad en general, y acá también aparecen algunas señales que hay que trabajar, ya que el 48% considera que la sociedad valora poco la actividad ovina. Y la opinión de que la actividad no es valorada
de vuelta en los productores es donde más acentuada está. Entendemos que es un tema que hay que trabajarlo. La valorización tiene que ver de la actividad, debería tener que ver con el mensaje que se da a la sociedad, digamos, la presentación de la actividad y cómo se la presenta, ¿no? Ha habido algunas cuestiones que han hecho que la valorización de la actividad haya caído, como algún episodio con tema de lana, con alguna ONG, un caso de PETA, que salió a castigar, digamos, el consumo de lana de Patagonia porque supuestamente se hacía bajo poco cuidado del bienestar animal, y bueno, entendemos que esto genera precisamente esa baja valoración. Y esto fueron las respuestas que nos dio el sector directamente vinculado a la actividad, pero también, como les dije al principio, la consulta se dirigió hacia quienes estaban ligados, pero en forma indirecta, pero que también era interesante conocer esa opinión. Así que la primera pregunta al sector que no está directamente relacionado fue la definición. O sea, 3 palabras pedimos que definan al sector, y ahí aparecieron la palabra arraigo, tradición y trabajo, como las 3 que definirían al sector. Esto creemos que es importante tenerlo en cuenta porque marca un punto donde la actividad se encuentra precisamente muy ligada a la población en general, y si encima le sumamos esta cuestión de generar tradición y que genera fuente de trabajo, digamos, no sería un punto muy complejo esto que decíamos anteriormente, el tema de la valoración de la actividad, de la actividad del sector, ¿no? Y bueno, los beneficios que se asocian precisamente a la actividad ovina se los identificó con la generación de empleo, en primer lugar, que era parte de lo que decía recién, la ocupación del territorio, arraigo y la identidad histórica cultural. O sea, son elementos que se atan fuerte a la cuestión de el anclaje territorial de la actividad ovina en Patagonia, y que deberíamos tomarlo para pensarlos hacia adelante. Cuando la pregunta era cuáles son los problemas que afectan al sector, las respuestas fueron similares a las que se escucharon, o sea, que vimos en el sector anterior, digamos, ya que la falta de políticas hacia el sector, el despoblamiento del campo, la problemática ambiental, fueron 3 ejes fuertes que se destacan en las respuestas que se dieron. Y bueno, y vemos que claramente la cuestión del el deterioro o la problemática ambiental en general y la falta y las políticas públicas como elemento que afecta en positivo o en negativo, digamos, la actividad, está visualizado por gran parte de la sociedad. O sea, no es solamente una cuestión mencionada por las áreas productivas específicamente, sino que aparecen estas menciones que nos hacen pensar que por ahí hay algo que encarar. En cuanto a los procesos productivos y tecnológicos, el mayor problema aparece la cuestión de la depredación y el manejo de la fauna, que se menciona fuertemente cuando hablamos de depredación, el tema del puma y el zorro, y manejo de la fauna, bueno, la cuestión de los guanacos, básicamente en la provincia de Santa Cruz. Y en respuestas similares, en cuanto a cantidad, aparece el tema de falta de agua y alimento para la hacienda, la falta de infraestructura y la migración juvenil del campo, ¿no? De vuelta, la cuestión ambiental, en esto de la falta de agua y el tema de alimento, pensando que la mayor fuente de alimentación para la ganadería es el forraje natural, hacen al tema ambiental.
Y aparecen estos dos temas que se habían mencionado anteriormente, no con tanta fuerza, pero que es la cuestión de la infraestructura y el problema de la gente joven que no es retenida por el sector. En cuanto a los mercados, de vuelta, que también lo habíamos mencionado anteriormente, el contexto macroeconómico nacional con todas sus variables económicas y financieras que le pega al sector y bueno, no estaría permitiendo tener un mayor despegue. Y aparecen otros problemas que no se habían mencionado hasta acá, que tiene que ver con alguna cuestión de los eslabones entre los pequeños productores y el mercado internacional. Y esto surge a partir de que las dos industrias que tiene el sector, que la industria lanera genera mercadería para exportación principalmente, y la industria frigorífica, si bien abastece el mercado interno, pero también está preparada para exportación. Y bueno, hay un sector que entiende que los pequeños productores no tendrían, digamos, mucho acceso a estas cuestiones. Y en la cuestión específica del tema del consumo de carne ovina, es la falta de cultura, digamos, precisamente en su consumo, digamos, o la sociedad en general está preparada para el consumo de vacunos, y además hablan de una escasa difusión del consumo del ovino, entendiendo que hay una fuerte oportunidad, digamos, para abastecer el mercado interno con carne excelente como puede ser la carne ovina. En cuanto a las cuestiones ambientales en esto de afectar o no al sector, el 63.6% encuentra que la producción afecta y se ve afectada por el ambiente. O sea, se repite básicamente la respuesta, o sea, que las cuestiones de ida y vuelta de la afectación del sector, el campo por el ambiente y lo que puede afectar el campo sobre el ambiente se repite, donde de vuelta aparecen las cuestiones del tema del agua, como falta de agua, sequías y demás. Y acá es donde decía hoy el tema de también erupciones volcánicas, que generaron alguna problemática importante en su momento, y que han dejado su impronta, evidentemente. Y aparecen los depredadores otra vez como tema de problemas que sufre la actividad en función de cuestiones más definidas específicamente como cuestiones ambientales. En cuanto a las respuestas del tema de conocimiento de las políticas públicas, o sea, lo que hace al sector, de vuelta el 72.7% dan cuenta que tienen presente algún tipo de política y aparece nuevamente la ley ovina y el ProLana y alguna política provincial que no se hizo mención de cuál era en forma puntual, pero sí es evidente que ley ovina y ProLana tienen a través de los años su trayectoria marcada y la impronta está en el sector y en los que lo ven de afuera como tema importante. Y en cuanto a la receptividad de los gobiernos ante esta consulta, el 80% considera que no hay receptividad del gobierno nacional a la problemática sectorial, y un porcentaje un poco menor que los gobiernos locales, en el 60%, no son receptivos tampoco a estas demandas. Algunos comentarios que son importantes, entendemos, porque hacen precisamente la cuestión de la fijación de pautas para que la actividad pueda seguir pensando en crecer. Esto de la comunicación hacia la sociedad, que daría respuesta, digamos, a la visión que se tiene de la sociedad en general sobre el sector. Bueno, los elementos macroeconómicos que también ya algo mencionamos, que tienen su importancia en cuanto al desarrollo de la actividad, pero que bueno, se nos escapan. Acuerdos público-privados para dar continuidad a la producción, eso nos parece que es muy interesante en función de las posibilidades que podrían abrirse a través precisamente
de acordar trabajos conjuntos, que de hecho en muchos casos se están llevando adelante. La cuestión es de la calidad de vida, digamos, y esto tiene que ver también con el tema de la pertenencia, la permanencia de los jóvenes en el campo, tema de comunicación, infraestructura. Aparece por primera vez acá el tema de la inseguridad por abigeato y los delitos, que era un tema que hasta el momento no había sido demandado como un problema muy importante, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y el uso de la tecnología, que aparece como un comentario donde indicaría que, bueno, si bien sabemos que se usa tecnología, que hay tecnología disponible, tal vez haya que pegarle una vuelta de rosca como para que esté en mayor cantidad disponible, por decirlo de alguna manera, y se siga profundizando su uso. En cuanto, y ya como para ir cerrando, con algunas conclusiones, entendemos que el estudio fue lo suficientemente amplio como para tener un abanico de referentes que aportaron sus respuestas interesante y que cubre, digamos, todo el aspecto que queríamos en cuanto a la regionalidad del trabajo. Esto para nosotros es relevante porque si estamos hablando de una perspectiva ovina patagónica, era bueno confirmarlo, que efectivamente las ideas que estábamos manejando respondían a todo el espectro territorial. Algo que comenté en alguna pasada era esto de que aparecen las cuestiones de la comunicación como alguna limitante, digamos. Y es probable, entendemos que es probable que haya habido algunas respuestas del interior de alguna de las provincias, o de las provincias, sabemos que en Chubut nos pasó, entendemos que en Río Negro también pasó lo mismo, donde la cuestión de la conectividad no nos jugó bien, y esto haya hecho que alguna consulta se nos haya caído y no la pudiésemos levantar. Bueno, en cuanto a quienes dieron su mayor opinión, fueron productores y la comunidad de los técnicos, y que esto de que la identificación mayoritaria digamos, en ambos estratos consultados, de que políticas públicas y temas ambientales fueron los problemas mayormente identificados. Aparece el tema de la depredación como un problema tecnológico para quienes están directamente relacionados con la actividad, y esto creemos que es también una fuerte señal para el momento de diseñar futuras políticas hacia el sector. La cuestión macroeconómica, de vuelta la traemos a colación porque fue mencionada en varias oportunidades, y bueno, hace que la continuidad, digamos, si no hay alguna mejora, bueno, complica, digamos, la posibilidad de algunos diseños para poder trabajar hacia adelante. El tema ambiental, que para nosotros se puede tomar, digamos, con dos líneas muy marcadas, que tienen que ver con el tema del ciclo del agua, que ya lo dijimos, con todo lo que tiene que ver con la producción en cuanto a su falta o su presencia en el campo, y nos parece que, digamos, que hay algunas tecnologías que debemos estar mirando fuertemente, como el tema de distribución de agua en los establecimientos. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la fauna silvestre, que las especies competidoras y depredadoras de la ganadería, que también son tomadas como una cuestión ambiental, pero como dijimos anteriormente, también como una cuestión tecnológica para tratar de encontrarle algún tipo de resolución. Hay algunos ejemplos en este sentido, digamos, tenemos el caso del plan de manejo de las poblaciones de guanaco, algunas capacitaciones que se están dando sobre el tema de predadores, pero digamos, merece una mirada muy fuerte en esto de su doble rol de
problemática ambiental y problemática tecnológica. Bueno, lo mencionaba el tema de las políticas públicas, pensando en que se debe trabajar para escuchar, digamos, cuáles son las demandas y ver en un diálogo de ida y vuelta cómo se pueden atender. Digamos. Entendemos que esto, por la magnitud, digamos, de la respuesta, es un tema que lo debemos instalar. Y aparece fuerte la cuestión de la vinculación público-privado, que precisamente atendería o trataría de establecer ese puente para generar estas políticas públicas que se está demandando, y que podría ser más que fructífero como para poder tener una visión sectorial acompañada y consensuada entre los distintos referentes, y por eso nos pareció que esta iniciativa de la Mesa Binacional de pronto podría ser un lugar que puede tomar este rol. Más allá de todas las mesas que ya existen, algunas por cuestiones netamente puntuales y otras que son más genéricas, pero bueno, queremos destacar en este tema que entendemos la relación público-privada como absolutamente necesaria. Y aparecen algunos emergentes que tienen que ver con la cuestión de los jóvenes, como lo mencionamos. Acá aparece una cuestión de capacitación que nos hace pensar, digamos, que es algo que se puede encarar desde las instituciones técnicas, porque ya se está haciendo, y no es algo que nos sorprenda ni que sea algo nuevo, sino que es algo a lo que nos podemos dedicar en forma casi, diría, automática, porque es actividad que se conoce. Pero bueno, que pareciera la capacitación un tema demandado. Y aparecen otras cuestiones como el tema del despoblamiento, y que tiene que ver de nuevo con la cuestión de la migración de la juventud. La falta de mano de obra vinculado con esto también del despoblamiento y también el tema de la capacitación. Y acá juegan la cuestión de la comunicación, que también ya la dijimos, el tema de la conectividad y el acceso a Internet, para hacer como una especie de combo, por decirlo de alguna manera, que ataque varios problemas a la vez. Y el tema de la comunicación hacia el resto de la sociedad para que el sector tenga una mejor visualización en su conjunto, ¿no? Que la sociedad entienda de qué se trata esto del sector ovino patagónico como algo estratégico. Bueno, para hacer todo este trabajo que continúa, digamos, esto es parte de lo que entendemos es el trabajo de prospectiva, que debiera culminar con un par de documentos más, donde precisamente estemos pensando, digamos, cuáles son los escenarios que se vienen, digamos, y algunas par de líneas de propuesta. Hay gente trabajando del Experimental Chubut, Andrés Latorraca, Ingrid Beit, Alejandro Bossi, Mirko Muñoz, Gustavo Buono, Mario Elvira y quien les habla, de la Experimental de Valle Inferior, de Patagonia Norte, Germán Cariac, Mauricio Álvarez, de Bariloche, Cecilia Conterno, Nicolás Giovannini, del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar, Ignacio Alonso, Débora Barrera, de la Gerencia de Monitoreo de Evaluación del INTA, Javier Vitale, del Centro Regional de Mendoza, San Juan, con el tema prospectiva específicamente, Diego Gauna y Marcelo Saavedra, del Centro de Investigación de Economía y Prospectiva, y además lo tenemos a Diego Taraboleri, que es ex INTA y que está en la Universidad de Quilmes, que también está trabajando en este proyectito. Así que esto era lo que queríamos contar. Gracias, y sería bueno que podamos establecer ahora un ida y vuelta, y lo dejo a Nacho que nos maneje la situación. Gracias. Bueno, gracias, Sergio. Espero que me escuchen. Bueno, gracias a todos por conectarse y por la atención. Yo voy a retomar eso que dijo Sergio al principio, que este relevamiento, la idea para nosotros era poder escuchar otras visiones además de las que tenía el equipo de trabajo.
Así que bueno, yo tengo algunas preguntas para hacer, pero en realidad lo que me gustaría por ahí es que aprovechemos, por lo menos la mitad de los que estamos conectados acá, no participamos de la elaboración, ni siquiera plasmando los problemas que veíamos en el árbol de problemas, que después si quieren los podemos retomar. Pero bueno, por ahí preguntarles primeras impresiones del trabajo, qué piensan, cómo lo vieron, y que hagamos algún diálogo. Aprovechando que somos pocos, podemos hablar bien. Y si no, hago las preguntas que tengo para hacer, a ver si hay incremento. Por ahí, no sé, Juanjo, si todavía está conectado, en su carácter de productor y integrante del Consejo Regional también de INTA Patagonia Sur, parecería bueno escucharte si estás, qué es alguna apreciación, digamos, de esto que estamos presentando. Sí, buenas tardes a todos. Perdón, no pongo la cámara. Se te muteó, Juanjo. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Sí, no, les decía que, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. No pongo la cámara porque me quedo sin internet, sino... no, un poco el resumen del trabajo. Lo que veo es, hace unos días atrás estuvimos reunidos también entre Leu, ¿no? Viendo algún trabajo que estaba haciendo el INTA a nivel macro regional. Y un poco las conclusiones son más o menos la misma. Estamos hablando de, digamos, desde el punto de vista de los productores, las necesidades que están marcando los productores, que es el tema de políticas públicas y tema ambiental. Entiendo yo que están todos esos temas están interrelacionados con el resto, con el tema de la migración de los jóvenes, el tema de depredación, o sea, es todo un conjunto de temas que el productor viene viendo en el sector, digamos, en su actividad, que lo vienen condicionando y que es lo que va llevando a que cada vez tengamos menos ovejas en Patagonia. Un poco eso. Por otro lado, creo que también, en función de lo que decía Sergio, la falta de conectividad y la posibilidad de que muchos hayan podido generar la encuesta, quizás el abanico de productores que, yo hablo de parte de los productores, ¿no? El abanico de productores que tuvieron la posibilidad de hacer la encuesta, marca algunos números. Por ejemplo, yo anoté algunas cosas. Por ejemplo, decía, el 57,5% marcaba que había tenido algún tipo de asesoramiento privado, ¿no? En donde ahí también involucra el asesoramiento público. Pero creo que hay un gran porcentaje de productores que no han contestado y que por ahí no han tenido ese tipo de asesoramiento y están en un nivel tecnológico quizás muy por debajo de esto, de lo que marcaba el trabajo, ¿no? Entonces son temas a tener en cuenta. Creo que uno de los puntos que se habló cuando hablamos de nivel tecnológico, se habló del tema de extensión. El tema de extensión para el sector es un tema muy importante, que el sector necesita la extensión para poder llevar adelante todos estos problemas nuevos que tenemos, como son los problemas ambientales, el tema de manejo de agua, alimentación, todo lo que nosotros llamamos problemas tranqueras adentro. Y el sector necesita indudablemente el apoyo técnico y la extensión de los profesionales. Bueno, un poco ese es el resumen de lo que estuve viendo, ¿no? Juanjo, ahí al principio hablabas del problema de las políticas públicas. También yo creo que es un problema de cómo hicimos el relevamiento, del cual me hago responsable porque creo que esas preguntas las puse yo, y nosotros no relevamos qué es lo que se espera, o cómo debieran ser, o por lo menos la opinión de cómo debieran ser las políticas desde el sector productor y los que consultamos, digamos. Hicimos la receptividad, las que identifican, pero por ahí nos quedó eso pendiente. Por ahí es difícil saber, porque obviamente uno habla por uno, pero ¿qué podría ser el problema de las políticas públicas o lo que falta? Cuando se dice falta políticas públicas, se puede y por ahí en general se puede desentrañar un poco más, pensar qué sería esa respuesta que sale tanto. Bueno, yo entiendo que el tema políticas públicas engloba un poco a un programa a largo plazo de la actividad, que uno no lo está viendo. A ver, si nosotros tenemos en cuenta
que se identificó a la ley ovina como una política pública cuando en realidad es una herramienta financiera que es excelente para el sector, no lo discutimos, pero no es más que una herramienta financiera con un monto acotado de dinero. Y desde el sector venimos reclamando políticas públicas en cuanto, por ejemplo, a la generación de empleo, el tema del 20% de zona, digamos que pone al productor en una condición inferior con respecto al productor de otra zona, ¿no? Eso lo entendemos como una política pública, la política pública de el repoblamiento de los campos. ¿Cuál sería la política acorde para poder repoblar los campos? ¿Qué beneficios impositivos podría tener, impositivos, digamos, distintos tipos de beneficios podría tener un productor? Tanto un productor que abandonó su campo para poder reinsertarse en la actividad, como gente fuera de la actividad que pueda venir a reinvertir. Digamos, a eso nos referimos con políticas públicas, ¿no? Después siempre hay programas de promoción que creo que son excelentes, que hay que revitalizarlos siempre. Bueno, se dijo claramente el Prolana como un programa importante. Pero eso es lo que creo, entiendo yo que está reclamando el sector, y bueno, en estos marcos también sabe mucho y está trabajando mucho a través de la Mesa Ovina Nacional, y en la mesa de CRA sabe muy bien todo lo que está reclamando el sector de Patagonia. Gracias, Juan. Marcos, Si alguien tu quiere tomar la aporte. palabra. Está silenciado. muteado. Gracias, Juanjo, un amigo. No, a ver, de todo esto lo que yo celebro es que nos estamos empezando, quizás esta es la herramienta o el iniciador, no sé cómo llamarlo, pero estamos arrancando a hacer una cosa que hace mucho tiempo no se hace, que es pensar en el sector ovino como tal. Siempre estamos con la coyuntura, que si sale la ley ovina, que ahora el combustible, algunos problemas de arrastre son históricos, ¿no? Acá hay muchos amigos y colegas donde, digamos, cambiamos la fecha del año y más o menos estamos diciendo algo parecido, ¿no? Son cosas que aparecen cosas nuevas con más fuerza, porque la sociedad incluso te va empujando a poner temas que son en la agenda que son más actuales o que vienen con más fuerza, justamente. Y entonces se incluyen, pero a ver, es claramente lo del tema del cambio climático y la lluvia y la sequía, pero hace un rato, ¿no? De la sequía, estamos hablando de las sequías ahora con mucha más incidencia porque está todo muy finito. Esto que decía Juanjo, completamente cierto, el reclamo tiene que ver con un abanico de cosas, y lo que está pasando probablemente, y ya tratando de iniciar un poco la discusión, porque me parece que lo rico es esto, como decía al principio, ¿no? Iniciar esta discusión porque no nos damos el tiempo para esto. Entonces, un poco, en líneas generales, cosechamos lo que sembramos, digamos, en Argentina, ¿no? Digamos. En ese sentido, sí, hay todo un tema que tiene que ver con lo social y la brecha cada vez más grande que hay entre vivir en el campo y vivir en la ciudad. No vas a llevar nunca a un joven al campo si no le das internet. Olvídate. A nosotros más veteranos sí, pero los chicos jóvenes por un tiempito irán, qué sé yo, a pasar el verano, pero no digamos, a tratar de desarrollar esto. Y en esto, como en otras variables, digamos, está un poco el tema de las políticas públicas, claramente, ¿no? La ley ovina como herramienta, no como una política, está claro. Lo que faltan por ahí son políticas públicas continuadas, ¿no? Ideas por allá hay, pero no hay, creo que lo que más se rescata de la ley ovina es que es su continuidad a lo largo del tiempo, ¿no? Es como que, bueno, ahora hay otros 10 años más, y es como que, bueno, si no lo aprovechamos estamos muertos. Yo,
hay un reclamo genuino del sector, sí, hay muchos ámbitos. Esto de la mesa ovina me parece un ámbito muy interesante que bueno, que ya, ya se ha consolidado, pero bueno, también las realidades en muchos lugares son distintas, ¿no? Y bueno, me parece que hay un tema que tiene que ver, obviamente, con las cuestiones sociales, con las cuestiones de generar trabajo, con las cuestiones de las políticas diferenciadas. Nosotros todos sabemos que tenemos un problema serio de campos que están fuera de producción completamente, y que cada vez ese fenómeno se profundiza más, y no hay una política acorde de... Yo les pongo el ejemplo acá en Santa Cruz. No hay recién ahora, después de casi 10 años acá que empezamos con el tema, bueno, Sergio, vos lo conoces bien, el tema del guanaco, recién ahora las autoridades lo están tomando más o menos en serio. Nos costó 10 años y todavía estamos en los primeros inicios. El tema de los parques ha sido otro, digamos. Sí, hubo una política pública para desplazar la actividad agropecuaria en un sector de Santa Cruz, principalmente, y bueno, ahí la política pública era en contra de, y eso se revirtió, bueno, por lo que ya todos por ahí conocen. Hay sí islas, ¿no?, de algunas políticas públicas. Capaz que lo que falte es hacer este tipo de discusión, poner 3 o 4 puntos concretos, y en función de eso poner todas las fichas hacia ahí. Que es lo que nos cuesta, me parece, ¿no? Y los actores, fundamentalmente, los actuales y los que vengan atrás nuestro. Porque miremos para atrás, hoy somos más los que peinan canas que los que no peinan pero no canas. Y eso es una complicación. Así que bueno, no nada, una mirada, una reflexión, estoy haciendo una reflexión conjunta, ¿no? Para ver qué decanta de todo esto. Nada, eso. Gracias. Veo, aparece Rui Bermejo. Rui, ¿estás conectado? Sería interesante escuchar tu visión de lo que venimos hablando. Está silenciado. Está silenciado, sí. Sí, bueno, por ahí hago un comentario yo lo que escuchaba, digo, las cosas como que aparecen, ¿no, Sergio? Son, primero la cuestión ambiental re fuerte, muy fuerte. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? Todo lo que es vinculado al ciclo del agua, la sequía, y después el tema de la depredación, que como vimos, depende quién lo nombra, aparece como una cuestión ambiental o como un problema tecnológico productivo. Me preguntaba si, como en algo parecido a lo que decía Marcos, ¿no? Él decía como las palabras nuevas, las modas, si esta cuestión del ciclo climático, del cambio climático, en realidad no aparece también, y en realidad está escondiendo alguna cuestión un poco más estructural, digamos, y ahora, porque ahora digo, no solo en esta actividad, sino en muchos lugares y cuestiones, la cuestión del cambio climático aparece como explicando muchas cosas que no estamos seguros, ¿no? Eso es algo que se está viendo en casi todos los sectores, digamos, el cambio climático como que enmascara otras cuestiones. Me preguntaba eso, después el tema, bueno, el otro que apareció, el de políticas públicas, que ahí tratamos de preguntar un poco qué sería exactamente, que es algo que no preguntamos bien en la encuesta, en el reglamento, perdón. Bueno, lo transversal a todos ese contexto macroeconómico, que eso no podemos hacer mucho, pero es lógico que aparezca, y después, bueno, mano de obra, jóvenes, migración, tecnología, bueno, y también algo que a mí me llamó la atención es que los actores que por ahí están vinculados, pero que no son del sector, las primeras 3 palabras que nombra son arraigo, tradición y trabajo, pero la 1 y la 3, arraigo y trabajo, están en crisis, digamos. La que queda en pie es tradición, o sea, digo, por lo que vemos también. No sé si alguna persona también de las que
de la que no participó, que pudo responder, o alguna impresión que surja, o de diálogo incluso con lo que hayan dicho Juan José o Marcos. Ahí veo que está Miguel Cárcamo también conectado, que tiene amplia trayectoria de trabajo en la meseta, en una zona complicada de la provincia, capaz que nos puede hacer algún comentario. Miguel, ¿estás? Hola. Sí, te escuchamos. Estás, Miguel, si sacaste el micrófono, pero no te escuchamos. No. Vamos y venimos. Sergio, mientras tanto que... Sí. Perdón. No, digo, la verdad que no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero la fortaleza del sector, que aún en un contexto macroeconómico tan malo, todavía subsiste, ¿no? Digo, no está, estamos como en las viejas épocas nos faltaría algún evento climático que Dios no lo permita, pero aún así con la época del 2020, con la nevada fuerte que todos acordarán, y todavía seguimos subsistiendo, o dicho de otra manera, sin ser un poco un sector tan atado a las exportaciones y al tipo de cambio sobre todo. La verdad que si con esto subsiste, si estuviese más o menos sincerado o un poco sincerado, cuán diferente sería, ¿no? Y eso, digamos, que con precios internacionales en buenos niveles, como están hoy. La línea de flotación está subiendo cada vez más arriba y son cada vez los que menos... A ver, acá hay un traslado, macroeconómicamente hablando, acá hay un traslado de recursos de un sector no agropecuario hacia el sector agropecuario, si no es imposible que subsistieran tantos. Sí, ¿no? pero Sea por lo que sea. ¿no? Es importante lo que acabas de decir en función de la cuestión de los precios. Cuando uno mira los productos, los dos básicos, digamos, carne y lana, encuentra que los precios actuales no son precios malos, ni que estuviesen pensándose en una debacle del sector. Y de hecho, cuando uno habla con la industria, nos pasó la semana pasada cuando tuvimos la jornada esta que mencionaba Juanjo, el mensaje de la industria, la NERA, que fue la que asistió a esta reunión, dijo, nos hace falta más lana, nosotros necesitamos que ustedes produzcan más, hay capacidad ociosa, y los precios internacionales están firmes. Y aún el tema de la carne, que uno podría pensar que, bueno, la cuestión de mercado internacional está concentrada en gallegos y te queda el resto de la Patagonia, pero queda el resto de la Patagonia y queda el resto del país para abastecer con carne. El volumen de consumo de proteína por parte de la población sigue estando en los mismos niveles, está cambiando la ubicación de los distintos productos, bajó la vaca, subió el pollo, subió el cerdo, y ¿por qué no pensar que pudiese subir el ovino? O sea, aparecen como cuestiones interesantes para verlas, que de alguna forma habrá que acomodarle, digamos, los alrededores para que se pueda pensar en que al menos no siga decayendo la actividad, y hasta pensar en no quiero usar una palabra que suene rimbombante como resurgimiento, pero sí en una posibilidad digamos, de sostenimiento en un lugar donde es emblemático la producción ovina como en Patagonia. Marcos, ¿por qué vos decías que había como
una transferencia de recursos del sector no agropecuario al agropecuario, algo así, creo que escuché. Sí, lo que quise, Nacho, lo que quise decir es que la gran mayoría de los productores pone plata de otras actividades para sostener el campo, sea porque tiene otro trabajo, porque tiene un camión, porque alquila una propiedad en otro lado, por lo que sea, si no es imposible. No sé cómo estará en Chubut, pero acá la línea de flotación hoy debe estar antes de la paritaria que se va por venir, que eso es otro tema, y debe estar alrededor de los 3.500 animales aproximadamente. ¿En Y ahí dónde me tenemos decías? el 70% de los productores. ¿En dónde son 3.500 animales? Y en Santa Cruz, algunos con un poco más de carne, otro un poco más de lana, o un doble propósito, pero estamos más o menos hablando de esa línea, de ahí para abajo. Y ahí tenemos, no lo tengo acá muy presente, pero creo que estamos por lo menos en el 70% de los productores. Digamos, el tradicional productor que vivía exclusivamente o mayoritariamente del campo, cada vez está haciendo, la proporción esa cada vez va cambiando más. Y esto tiene que ver con esto, de la tradición que vos decías. Que la sigo porque es de la familia, porque es de mi papá, porque estoy ayudando, porque lo que sea, pero... Y ni hablar si, como te decía hace un ratito, se está hablando en la paritaria de más o menos los valores que están barajando, no sé cómo terminará, pero, y no es porque no haya, digamos, porque no haya que tener buenos sueldos, todo lo contrario, pero se está haciendo muy difícil de afrontar. Estás hablando de que un peón general y de ahí para arriba con zona en la Patagonia va a estar en el orden, va a estar costando algo así como $22.000. Hagan la cuenta que quieran en los kilos de lana que quieran, sin contar los víveres, etcétera, etcétera, salarios más cargas sociales, seguros, etcétera. Y eso hay muchos productores que no lo van a pagar. Los dólares laneros, como quiera llamarlo, ¿no? Los dólares que recibe el productor. No, un comentario. Esa era mi Ignacio, la definición de transferencia. Gracias. Bueno, creo que en función de la hora, o sea, hora y 20 transcurrida, y si no hay más consultas, hay ningún otro que quiera hacer algún aporte, podemos ir pensando en cerrar. Esto va a quedar, la idea es que quede